gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad que debo manifestar mi gran satisfacción, la verdad que estoy sumamente complacido de que hoy tengamos en nuestro programa a un hombre que conozco desde hace bastante tiempo, por el cual siento un profundo respeto por su trayectoria, por su esfuerzo. Y hoy tengo que destacar que además de periodista, está todos los sábados, sábado tempranísimo, que dirige el amigo Marcelo Bonelli, también está el amigo Daniel Moyo y otros amigos. Hoy es el presidente electo del Colegio Público de Abogados de la ciudad del país, ¿no? Capital, sí. Me refiero al doctor Eduardo Aguad, un hombre que tiene una entereza formidable, que trabaja intensamente, que desea el bien de todos y que con espíritu constructivo trata de ser útil a la sociedad. Así que yo quiero agradecerle profundamente al doctor Aguad, quien aprecio enormemente, que hoy esté con nosotros en este programa. Por primera vez en este tiempo y lógicamente un hombre que conoce muy bien los temas que aborda. Así que querido don Eduardo, yo le agradezco enormemente que hoy nos acompañe y pueda decirle a los televidentes de su enorme esfuerzo. Un hombre que tuvo el problema a los 17 años de discapacidad, ¿no, doctor? Así es. Bueno, yo le agradezco muchísimo, doctor querido. No, por favor, el agradecido soy yo y el respeto a este querido profesor es mutuo. Es mutuo porque también le tengo un gran cariño y un gran respeto. Yo le agradezco mucho. Así que un honor estar en el programa Corrientes de Pensamiento. ¿Cuándo se hace cargo de la presidencia del colegio? El 5 de junio. Ganó por amplio margen, ¿no? Sí, ganamos con 40 y pico a 20 45 puntos contra 25 del segundo, 24 del tercero y 4 del cuarto. Bueno, me alegra mucho y le deseo todo el éxito que usted se merece. Pero muchas gracias. ¿Cuándo asume, me dijo, doctor? El 5 de junio a las 7 de la tarde. Está invitado, querido. Sí, usted profesor, me dijo el otro día y voy a estar con todo gusto. Claro que sí, en el Colegio Público de Abogados, sí. Ya estuvimos una vez ahí en un diálogo creo que fue con Eduardo Menem, que hablamos. Claro, exactamente, me acuerdo que estuvieron en mi despacho. Yo en ese momento era presidente por una circunstancia especial que sucedió. No como ahora que soy presidente electo. Electo, ¿no? Por el claro. Voto de los afiliados. Exacto, y en aquella oportunidad me acuerdo que ha venido a charlar un rato allí al despacho. Así es. Sí. Doctor querido, ¿cuáles son un poco sus planes ahí para...? Los planes son conservar el colegio público que tenemos en la capital federal para toda la matrícula, mejorar en lo que se pueda mejorar, seguir defendiendo la dignidad del abogado, seguir defendiendo a la Constitución Nacional en forma irrestricta como lo venimos haciendo. Así es. Seguir luchando porque no se avasallen los derechos de los ciudadanos, que se respete como siempre hemos luchado la división de poderes, la República, y seguiremos en ese camino, porque ese camino es el camino del Colegio Público de Abogados, es el destino del Colegio Público y además es la impronta que le dio a ese colegio Gente de Derecho, que es la organización a la que pertenezco y que está gobernando el colegio desde el 2006 a la fecha. Y quiero destacar, sí, cómo no, si doctor. usted me permite, querido. Tranquilo, total libertad, querido doctor, profesor. Querido. El mensaje
que con la elección, con mi elección como presidente, le está dando la matrícula del colegio público a la sociedad entera. Y el mensaje es: cuidado, hemos elegido un presidente ciego, una persona con discapacidad. Entonces mandamos el mensaje de que la inclusión y la integración no tienen que ser solo palabras. Mandamos el mensaje de que la inclusión y la integración se cumplen, se tienen que cumplir, como en este caso. No porque sea Eduardo Aguad el presidente electo del colegio público, que les aclaro, es una de las 10 entidades más importantes del mundo en la especie. 100 y pico mil afiliados tienen. Cerca de 140.000 matriculados. Y es la primera vez en el mundo que una persona, un abogado ciego, una persona ciega, accede al cargo de presidente de una entidad así, y menos por elección. Es la primera vez en el mundo. Yo lo felicito de todo corazón. La verdad, doctor, admirable su actitud, pero no solamente en esto, sino todas las demostraciones que dio en otras actividades que usted desarrolla. Y le digo por qué, porque cuando hablaba con usted vez pasada, me contó que a los 17 años fue el problema. Así es. Usted lo sí. tuvo el problema, ¿no? Perdí la vista a los 17 años, Pocho. Sí. Una enfermedad que hoy es curable. Hoy sí, en aquella época no. Mire usted. Glaucoma. En aquella época no, me han operado montones de veces, y una eminencia como era el doctor Malbrán, claro, padre, y sin embargo no pudo hacer nada. Hoy, justamente hablaba con una médica, se cura con gotas eso. Así Total. que mire la ciencia cómo avanza día a día, ¿no? Pero la ciencia, pero también avanza el amor propio, el deseo de progresar, de ser abogado como usted. Exactamente. Que me habló de 2 o 3 temas el otro día, y sobre todo se demuestra que con esfuerzo, Sí. procurando y tratando de servir al prójimo se puede llegar. Y esto es lo que quiero que comprenda la parte de los 6 millones de personas con discapacidad que hay en el país. 6 millones. 6 millones, no es poco, no es chica la cifra. No, exactamente. Entonces, que se entienda, para muchos, hay muchos que no pueden, pero aquellos que pueden y sin embargo tienen miedo de salir a luchar, a pelear, a trabajar, a ser útil a la sociedad, a ganarse la vida, que lo hagan. Yo salí, lo hice y llegué. Soy el ejemplo de que se puede. Abogado, trabajando claro, en periodismo, trabajando en todo. Exacto. No porque sea yo. No, pero que es una persona ciega que pudo llegar. Exacto. Esto es lo que... Para eso se requiere un profundo sentido humanitario y de seriedad y de tratar de servir a la sociedad. Exactamente. Las ganas de servir, de ser útil a la sociedad, y las ganas de hacerse amigo de la discapacidad que tiene, no ser enemigo y decir, uy, por esto yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No. Hacerse amigo de la discapacidad y decir, a ver, con esta discapacidad, ¿cómo puedo hacer esto? Y ahí te va a surgir la respuesta, y entonces lo vas a poder hacer, y ahí vas a encontrar tu camino para hacerle útil a la sociedad y para que justamente la sociedad te mire y le sea útil lo que vos estás haciendo a otros integrantes de la sociedad. Mirá lo que es, que te cuento, que sí, nadie lo sabe todavía. Una primicia para nosotros. Del Vaticano me han llamado para ir a ver a una audiencia con el Papa Francisco, porque para saludarme y charlar un rato allí en la audiencia del 27 de junio en el Vaticano. Así que va a viajar, allí, doctor. Y esta invitación es un honor, Claro, no se puede dejar, por supuesto. No se puede decir que no. Papa argentino. Claro. Y una distinción. El Usted honor se merece, por es supuesto. un honor enorme. ¿Y qué le parece?
Entonces, la verdad que lo felicito, querido doctor. pero muchas gracias, Pocho, muchas gracias. Esto es justamente tomar a la discapacidad no como un impedimento, sino como un empuje hacia adelante, y no hacerle caso a mucha gente que a lo mejor se acerca y te habla con maldad, como recuerdo una profesora en las últimas materias de la carrera, ¿De derecho? hace muchos años, sí, me dijo: no sé para qué va a seguir estudiando Derecho si cuando se reciba siendo ciego no va a poder ejercer. Yo, cabeza dura, seguí adelante, y bueno, hoy le digo a la profesora, sin ningún tipo de rencor ni nada por el estilo, simplemente... Yo lo conozco, y sé que es un hombre generoso y amplio. Claro, porque lo dijo por la ignorancia que tenía sana de las cosas. Entonces le digo: profesora, yo el 5 de junio voy a asumir como presidente de 140.000 abogados. Y esto es otra cosa que yo quiero que le sirva al resto de la sociedad y al resto de personas con discapacidad y a las familias de las personas con discapacidad, Pocho. Y otra cosa, querido don Eduardo, le digo, yo sé que usted, a pesar de que hubieron varias agrupaciones, usted va a lograr la conciliación, el diálogo, el buscar soluciones de fondo para el colegio que va a presidir, ¿no? Siempre... Ha sido un hombre que buscó la conciliación y el amor, el afecto y el respeto. Y la colaboración entre las entidades. Yo creo que en la mancomunión de las entidades se hace la fuerza, ¿no? Entonces, llevarnos bien con el resto de entidades representativas de distintas profesiones, de distintas actividades, es decir, y esto se gana no haciendo política partidaria dentro del colegio. La única política que hay dentro del colegio, y esto nos lo ha enseñado el líder de Gente de Derecho, que usted lo conoce, que es Jorge Rizo. Lo conozco, a Rizo. Claro. La política partidaria de la nación queda del umbral hacia afuera, hacia la vereda y a la calle. Hacia adentro, la única política que hay es la política de avanzar con el colegio. La política que Gente de Derecho le ha dado, la impronta que Gente de Derecho le ha dado al colegio desde 2006 para la fecha. Así es, mi querido Eduardo. Esto es así, Pocho. Eduardo, y usted, que hay un tema que en este momento tiene, o de hace un tiempo a esta parte, una gran vigencia, que es el tema de los consorcios, de la propiedad horizontal. Sí. Que usted en el programa de los sábados siempre lo explica con gran claridad. Yo lo dejaría, si usted quiere expresar alguna cosa en particular, y por ahí le formulo alguna pregunta, pero lo dejo en libertad para que usted se exprese con tranquilidad. Encantado. Están las expensas, está todo este tema en este momento. El problema que hay fundamental en la propiedad horizontal es lo caras que están las expensas. Hay muchísima gente que no puede pagar expensas. Hay en la ciudad de Buenos Aires... ¿Puede ser más de 600.000? Y sí, en la ciudad de Buenos Aires sí. No pueden pagar porque están altísimas, están en un nivel altísimo y lamentablemente siguen subiendo porque no hay una política que diga... Ojo, yo felicito al gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque dice que tiene la iniciativa de tomar medidas para bajar el costo de las expensas. Yo los felicito, pero las medidas tienen que ser de fondo. De fondo, ¿no? Para poder llegar a un... Ellos dicen que van a bajar el 20%, pero esto es una expresión de deseos a la cual yo también me uno, ojalá bajaran un 20%, pero con las medidas que se van a tomar no se puede bajar un 20% las expensas de los edificios. Tenemos que tener en cuenta algo que hasta ahora
nunca nadie lo tuvo en cuenta, y que es que los consorcios no persiguen fin de lucro. El consorcio no es un comercio, no es una industria, Pocho. La única cosa en común que tienen los consorcistas es el mantenimiento del edificio, es lo que quieren todos. Bueno, eso le iba a decir, querido don Eduardo. Por ejemplo, la función de los administradores, ¿cómo la considera usted? Y el tema de los consorcios, reuniones de consorcio. Claro. Si las cosas se tienen que tomar con todo el consorcio, o a veces algunos de los que viven en ese edificio pueden adoptar posiciones individualmente. Lo importante es que la gente, el consorcista, y esto es un tirón de orejas, y los consorcistas saben que yo lo digo siempre. Sí, yo lo escucho. Claro, es un tirón de orejas que le doy a los consorcistas que no van a las asambleas, porque en la asamblea es donde se decide el destino del consorcio. Entonces es el lugar donde hay que hacerse escuchar. ¿Y en las asambleas? Claro, la asamblea del consorcio, donde se reúne el consorcio, los consorcistas. No se puede no ir a la asamblea porque uno se queda mirando el partido, el otro la novela, y después van 4 o 5 de 50, deciden, pero después los que no fueron protestan por los pasillos diciendo, mirá lo que decidieron, porque... No, hay que involucrarse. Es lo mismo que en el país. ¿Eso se reúne periódicamente? Tendría que reunirse cada vez que el reglamento lo indica, establezca, o cada vez que haya una decisión que tomar que amerite hacer asamblea, tendría que reunirse. Digo tendría porque hay muchísimos malos administradores de consorcios que no hacen las asambleas cuando las tienen que hacer. Eso depende. El administrador es el que tiene que convocar. El administrador es quien convoca a asamblea y quien redacta el orden del día de lo que se va a tratar. Muy bien. Pero muchas veces no quieren hacerlo. Los malos, ¿eh? Los malos. Los buenos siempre. Saben que yo los buenos los respeto muchísimo. Pero lamentablemente tenemos muchísima cantidad de malos administradores que lamentablemente no defienden el interés del consorcio, sino que defienden el interés propio. Y esto está mal. Esto está mal. Y si hay medidas que toma el administrador con la cual no coincide alguno de los consorcistas, ¿cómo se resuelve, mi querido doctor? Tiene que recurrir a un abogado. Primero es esto. El administrador no puede tomar medidas. Es decir, medidas, decimos decisiones. No puede tomar decisiones. El administrador es un representante legal del consorcio. Entonces, el administrador tiene que ejecutar las órdenes que le da el consorcio. Pero por ejemplo, le doy el caso, don Eduardo, que haya en un edificio donde haya 20 departamentos, 20 pisos, lo que fuera. Si uno de los pisos tiene problemas, ¿cómo se resuelve? ¿Puede con un abogado o tiene que ser el consorcio el que adopte las medidas? Y según qué problema sea, a veces... Que no se le solucionen, por ejemplo, que no se le solucionen a uno de los que habitan el edificio. Claro, que tiene a lo mejor una filtración que viene de un caño y la administración no se lo soluciona. Así es. Y lamentablemente va a tener que primero recurrir a la llamada telefónica, a la visita al administrador, cordial, tranquila, claro. Y esperar. Y si el administrador a los 3, 4, 5 días no toma ninguna medida para repararle, y bueno, ahí ya o va a tener que mandarle una carta documento o ver a su abogado de confianza para que le redacte la carta documento o iniciarle una mediación judicial al consorcio y lograr el arreglo de esa manera. Lamentablemente, porque se entra en gastos que después alguien va a tener que pagar. Claro. Y bueno, y esto es así, ¿no? Por eso siempre yo aconsejo, cuando ya se sabe que el consorcio tiene que hacer el arreglo, el administrador no tiene que esperar que el propietario se lo reclame mediante juicio o mediante mediación o una cosa por el estilo, porque implica un gasto extra.
Entonces hagamos las cosas de la puerta para adentro, a todos los consorcistas y a todos los administradores, arreglémoslo de la puerta para adentro. Ahora, una pregunta, querido don Eduardo, ahí. Si uno de los que vive uno de los consorcistas, puede pedir una reunión en cualquier momento. Sí. No uno, sino... Sin que lo convoque el administrador. Claro, un porcentual de consorcista, el 5%, puede pedir una asamblea al administrador. Y el administrador la tiene que citar, porque está pedida legalmente. Está pedida de acuerdo a lo que pide la ley para pedir una asamblea en un edificio. Don Eduardo, y lo que usted decía que el gobierno de la ciudad plantea, que usted cree que el del 20%... No se llega. No se llega. No se llega, Pocho. Y te venía diciendo que el consorcio no persigue fin de lucro, no es un comercio Claro. ni una industria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué voy? Voy a esto. A que hoy en día se pagan las cargas sociales de los empleados del consorcio como si fueran empleados cualquiera, de industria, de comercio, del Estado, de lo que fuera, pagan las cargas sociales en el mismo valor. Entonces, si el consorcio no persigue fin de lucro como persigue una industria, como persigue un comercio, etcétera, etcétera, ¿por qué tiene que pagar las cargas sociales al mismo valor que quien sí persigue un fin de lucro? ¿Por qué no se busca una categoría especial para los consorcios, para que los consorcios paguen en menor cantidad las cargas sociales? Esto sí va a bajar las expensas, porque el gasto total de un portero en un edificio, sueldo más cargas sociales, es entre el 60 y el 70% del gasto total del mes de expensas. Entre el 60 y el 70%, Pocho. Querido don Eduardo, se nos va el tiempo, pero podemos volver en cualquier momento a tocar estos temas de gran sentido social, en definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la situación por la que se está atravesando. Seguro, seguro. Y yo quiero, nos queda un minuto, que usted le diga a la gente que lo votó, a la gente en general, usted que es un hombre tan conocido y tan respetado por todo el mundo, acá y en todos lados. Gracias. ¿Cuál es su decisión ahora en este minuto? Condense, usted que tiene capacidad para hacerlo, su tarea cuando asuma la presidencia del Colegio de Abogados. La tarea va a ser lograr y seguir trabajando para el respeto, para la dignidad del abogado, para el respeto, para la dignidad de la ciudadanía y, como te decía antes, el respeto y la defensa irrestricta de la Constitución Nacional, la división de poderes. Lucharemos para que el Poder Judicial de una vez ponga sus páginas web como deben estar, para que los abogados puedan trabajar con tranquilidad y además hagan la adaptación de las páginas web a la inclusión que tienen que tener, para que los abogados ciegos y los abogados con discapacidad puedan trabajar a la par de los demás abogados. Todo esto lo vamos a hacer desde el colegio. Querido doctor, toda la suerte del mundo, y le digo simplemente esto. No fue el tiempo, pero vamos a volver después, en algún momento. Cuando guste. Porque usted, cuando hablamos hace un mes más o menos, usted me planteó 3 inquietudes que tenía con respecto a la gente con discapacidad. Ajá. Así Sí. que de eso vamos a tocarlo específicamente. ¿Cómo no? Cuando guste. Mucha suerte, don Eduardo. Muchas gracias. Lo mejor para usted. Igual para usted. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser claros. BancoGalicia.com. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.